A lo que es la información y comunicación. El- Hay varios autores que hablan sobre lo que es la comunicación. Ya en el anterior tema, en la parte introductoria, hemos hablado sobre las partes de la comunicación y, y bueno, es importante que nosotros tengamos el concepto claro sobre lo que es comunicación e información. Muchos hablan sobre que la comunicación se presenta una relación, indica, la cual se mantiene entre esta relación tiene que darse en una sociedad donde uno comunica y el otro recepciona esa información. Otros hablan que es un acto de comunicación entre dos personas y hay un intercambio, ¿no es cierto?, de información que se vaya acomodando entre estas dos personas. Otros indican que la comunicación es mucho más amplia, es un conjunto de procedimientos que puede afectar en una persona que está comunicando y en el otro que está recepcionando. Otros hablan que es un conjunto también y un mecanismo y que estos van a afectar en una relación entre dos personas. Dentro de lo que es la teoría de la comunicación se refiere tanto a la persona que está comunicando como a la persona que, bueno, y cada uno de estos autores hablan sobre la relación de comunicación entre dos personas. Solo que aquí tenemos que aclarar que dentro de la comunicación va a existir siempre un mensaje que va a ser enviado para su interpretación por el receptor, la comunicación. Entonces, ¿cuándo va a existir esa relación? Esa relación va a existir cuando la otra persona entienda lo que se le está comunicando. Nosotros habíamos hablado al principio de que cuándo van a ser nuestras clases presenciales, ¿no es cierto? Y hemos comenzado a buscar el mensaje que nos ha enviado la coordinación y administración. Va a empezar, dice, el semestre primero y el tercero, el 14 de septiembre. Ese es el mensaje. Y, y nosotros estamos entendiendo e interpretando que va a ser la próxima semana el inicio de nuestras clases presenciales. Desde el momento en que estamos teniendo conocimiento de ese mensaje eh, enviada por coordinación por la propia universidad hacia los empleados y docentes, estamos entendiendo y estamos comprendiendo ese comunicado, ese mensaje. Desde el momento en que estamos aceptando y comprendiendo, nos están informando. Ya está existiendo una comunicación, ¿no es cierto? Ya estamos comprendiendo. Entonces, desde el momento en que aceptamos y comprendemos, existe comunicación. Si no entendemos y no comprendemos, solamente es información. Han lanzado ese informe, una información que puede ser comprendida o no comprendida por el receptor. Pero desde el momento que interpretamos y comprendemos que efectivamente la próxima semana, el 14, vamos a empezar, ya realmente estamos comprendiendo y nos estamos comunicando. Entonces, en conclusión, desde el momento en que comprendemos el mensaje, ya existe comunicación. Estamos entendiendo y comprendiendo. Y estos hechos se van dando en las empresas, se van dando en las organizaciones. A veces enviamos un mensaje a todos los empleados o una unidad organizacional envía un mensaje a sus subordinados y a veces ese mensaje no es bien entendido o comprendido. Y algunas personas, y algunas pocas, yo diría,
indica qué es lo que nos está indicando, qué es lo que vamos a hacer, cuál es el trabajo que vamos a realizar. Ya hay otras, y que es la mayoría, no preguntan de qué se va a tratar el tema de investigación, el trabajo que van a realizar. Entonces es bueno aclarar en su momento para que exista una buena comunicación. Otros no precisan que se les aclare. ¿Por qué? Porque el mensaje ha sido suficientemente amplio, suficientemente comprendido, de tal manera que la persona que va a leer va a entender a la perfección. Eso también es comunicación. Entonces estamos comunicando, ¿no es cierto?, a la otra persona, y la otra persona está comprendiendo. En el trabajo, eso tiene que ser bien claro. Ustedes van a ser jefes, y si van a comunicar de manera ambigua, superficial, no es bueno. Tiene que ser claro y conciso, de tal manera que la persona comprenda lo que se está enviando como mensaje. De esa manera va a haber una comunicación fluida entre el empleado y el empleador, entre el jefe y el subordinado, entre el compañero y el otro compañero de trabajo. La información representa un recurso para las organizaciones. Y dentro de las organizaciones existen información interna y información externa. La comunicación interna dentro de una institución se va manifestando de diferente manera. Para Stanton, por ejemplo, la comunicación interna se puede definir, indica, como un conjunto de acciones que se emprenden y consolidan para entablar vínculos entre los miembros de una organización con el objetivo de comprometerlos e integrarlos en el desarrollo y realización de un proyecto común. En este concepto que da Stanton, está hablando de un conjunto de acciones que van a permitir vincular entre los miembros de una organización. ¿Cuáles son esas acciones? Por un lado, una organización, una institución, una entidad productiva, una entidad de servicios, tiene un cúmulo de información. Vamos a hablar desde la parte macro. ¿Cuáles serían esas acciones de comunicación? En primer lugar, la persona que entra a trabajar a una determinada institución se va a enfrentar o le van a presentar con el reglamento interno de personal. Ese reglamento interno de personal, el RIP, que se denomina, está escrito primero la parte disciplinaria, obligaciones, responsabilidades. Está la parte de horario de ingreso al trabajo, de tal hora a tal hora, de ingreso y salida. Está la parte de vacaciones, cuando la persona tiene derecho a una vacación. Está la parte de sanciones en caso de incumplimiento a algún deber. Está la parte de, bueno, y una serie de derechos y obligaciones que están dentro de un reglamento interno. Entonces, ya existe un cúmulo de políticas, podríamos decir, del manejo de personal que una persona se va a enfrentar. ¿Eso qué es? Es un medio de comunicación. Son acciones de comunicación. Todas esas comunicaciones, yo no le voy a ir explicando a cada uno de los miembros: tú tienes que entrar de un horario a tal horario, tu vacación es tal, tú tienes que comportarte de esta manera, estos son tus obligaciones. No, porque es bastante grande, bastante amplio dentro de un reglamento interno. Como es muy amplio, eso se va a socializar a todos ellos y se va a comunicar ese reglamento para conocimiento a todos los miembros de una organización. Y los miembros, desde el momento que se les comunica, tienen la obligación al cumplimiento. Se les está comunicando.
Cuando el reglamento no es muy claro, no está muy específico, lógicamente que los miembros de una organización van a actuar también de manera genérica. No van a entender, no van a comprender, van a estar cuestionando, van a estar preguntando a cada momento qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a realizar, cuándo van a salir de vacación, o no está muy claro a qué horario van a ingresar y todo ello. ¿Cuáles son los tipos de sanción? ¿Por qué me están sancionando? Entonces, ese tipo de hechos se van a dar cuando ese reglamento no está muy bien diseñado, no está muy bien explicado. Una vez que la persona ya está trabajando, se va a enfrentar también a otro tipo de acciones dentro de su trabajo. Y una de ellas es en su puesto de trabajo. Una persona entra a su puesto de trabajo y le han contratado para un determinado cargo. Empleado va a ser el capacitador, ya en la unidad de recursos humanos. Esta persona que es un perito en capacitación va a entrar a trabajar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a capacitar, perfecto, pero no va a ser pues a criterio de él, no va a por muy perito que sea, por muy especializado que sea en su trabajo, que sea una persona que conozca mucha experiencia, la institución le va a comunicar que usted va a capacitar bajo estos parámetros. Usted va a capacitar a los niveles jerárquicos, a los mandos medios y los mandos operativos. Usted tiene que utilizar este instrumento de capacitación para cada uno de ellos. Va a contratar a facilitadores para capacitar a nivel nacional y a nivel internacional. Bueno, todo eso lo que estoy mencionando va a comenzar a aplicar el capacitador, el profesional en capacitación, pero a través de un reglamento de capacitación, a través de una política de capacitación, a través de un manual de procedimientos de capacitación. Entonces, lo que les estoy mencionando, manual, política, un reglamento, son medios de comunicación. A través de esos medios, esta persona va a comenzar a realizar sus operaciones, va a desarrollar su trabajo dentro de su propio puesto de trabajo, ¿cierto? Entonces, la empresa internamente ya le está brindando cada uno de estos elementos y le está comunicando cómo tiene que realizar su trabajo. Entonces, nuevamente repito, estos manuales, reglamentos, estos procedimientos tienen que estar claros, precisos, de tal manera que el empleado no esté preguntando a cada momento cómo voy a hacer mi trabajo, cómo voy a realizar aquello. No, tiene que estar tan claro que solamente se remita a estos documentos de comunicación para poder realizar su trabajo. Y así sucesivamente existen una serie de medios de comunicación al interior de las empresas para que las personas que forman parte de esta organización lleguen a realizar su trabajo y logren ser más eficientes a través de estos medios, que es un medio de comunicación. Dentro de lo que es las relaciones de los miembros de la organización, existen 4 tipos de relaciones. Primero está el empleado con su vida personal. Es una relación que conecta a los empleados con información general y productos residentes fuera de la organización. Es decir, una persona cuando ingresa a un determinado trabajo, esto es tanto en el sector público como en el sector privado, se les pide una serie de requisitos. Primero se les pide su currículum, ¿no es cierto? Que con su currículum, no sé, es un medio de comunicación para el empleador. Tienen que conocer su experiencia profesional, su experiencia, su formación académica, pero además también les piden otro cierto tipo de requisitos, como por ejemplo un certificado de buena conducta de la policía, un certificado si no ha tenido problemas judiciales, y eso es un requisito que se solicitan tanto el sector público como el privado.
Entonces ya existe esa relación dentro de la organización con el empleado. Otras relaciones es el empleado con la empresa o institución, donde ya les he mencionado, la institución o la empresa le proporciona una serie de manuales, reglamentos, manuales de procedimientos, políticas, para que el empleado se mueva, tenga una facilidad para poder comunicarse dentro de la propia empresa. Otro tipo de comunicación tenemos el empleado con empleados, donde se conectan entre los empleados con otros empleados, departamentos y grupos organizacionales. Como estamos hablando de una empresa, existen ciertos tipos de relaciones. Estos tipos de relaciones pueden ser formales o informales. Lo correcto es que, como son empresa, la relación tiene que ser formal. Y esta relación formal entre un empleado y otro empleado se van dando a través de ciertas reuniones que se van a dar en la empresa, a través de ciertos eventos, seminarios, y estos eventos y seminarios tienen que estar plasmados en ciertos reglamentos, por ser una empresa. Pero fuera de ellos, yo les mencionaba, existe una relación entre empleado y empleado. Es decir, dentro de una propia empresa, ustedes se van a comunicar con aquella persona que tengan cierta relación de comunicación, cierta afinidad. Puede ser en el plano deportivo, puede ser en el plano cultural, puede ser en el plano de hacer una fiesta, o no sé, y una serie de relaciones que no se les prohíbe dentro de una empresa. Ustedes tienen esa relación, lógicamente, pero es una relación informal donde se les va a permitir. La empresa, ¿cómo permitiría que exista esa relación informal? A través del aniversario de la institución o de la empresa, a través de eventos deportivos que puede organizar la empresa, y bueno, y una serie de eventos que la empresa se va a encargar para que los empleados lleguen a tener una relación entre empleados. Luego tenemos otro tipo de relaciones como es el empleado con el empleo. Acá conecta a los empleados con herramientas, orienta su puesto de trabajo y funciones. Vuelvo a repetir, acá ya es específicamente con su trabajo. ¿Cómo voy a relacionar esa comunicación, la información? ¿Cómo voy a obtener sobre mi puesto de trabajo? Acá, fuera del manual de procedimientos, que es lo primero que uno recibe dentro de su puesto de trabajo, es ver la parte normativa. Existen ciertas normas en la cual estás relacionado al puesto de trabajo. Eso también el empleado les facilita. Y cuando no existe el empleador, no les facilita, depende mucho del empleado que está a cargo en un determinado puesto, tiene que buscar él de manera particular y personal e investigar en la parte normativa de cómo tiene que desarrollar su trabajo. ¿Y por qué les digo esto? Porque acá ya viene el criterio personal de cada empleado. Un empleado, un trabajador, no es un robot. Al robot le programas y hace lo que uno quisiera que haga. En cambio, un empleado no es un robot, es una persona pensante. Y como tal, si está fallando en algo, él va a ir a investigar los tipos de procedimientos que existen para su puesto de trabajo, va a investigar la parte normativa, porque cuidado, se esté saliendo, estés realizando un trabajo que se fuera de norma, tiene que ir a averiguar ciertas políticas dentro del manejo de un determinado trabajo. Entonces, son los tipos de relaciones que uno se va dando al interior de una organización. ¿Qué tipos de información se necesitan los empleados? Fuera de todo lo que yo les he mencionado. En primer lugar, existe una información sobre la empresa o institución, saber cuál es el pasado, presente y futuro de la organización, así como sus objetivos y sus políticas. Cuando uno entra a trabajar, tenemos que ver
¿dónde estoy yendo a trabajar? O sea, no voy a ir a ciegas sin saber de qué se trata la empresa. Y lógico, lo mínimo que puedo hacer es leer su vida histórica de la empresa, quiénes son los fundadores, quiénes han sido los dueños, cómo ha empezado la empresa, cuál ha sido su política, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus visión, cuál es su sueño de la empresa. Entonces no podemos entrar a una empresa y no informarnos, tenemos que saber, y ahí viene nuevamente el criterio. Lógicamente, también les quiero mencionar esta parte histórica de la empresa, les va a brindar un departamento, que es el Departamento de Recursos Humanos, quien va a socializar justamente este tipo de hechos, la historia de la empresa. En otros lugares se da una breve reseña a través de un video, se les muestra una breve reseña histórica sobre la empresa, sus principales fundadores. ¿Qué estamos haciendo? Estamos socializando, estamos lo que llaman en personal la inducción, es el proceso de inducción de la empresa. Esa es la información que recibe el empleado cuando está ingresando a una determinada organización. Luego tenemos la información personal relacionada con sus puestos de trabajo en la organización, como el salario, la normativa de la empresa y las condiciones laborales. Entonces, otro tipo de información que va es el tipo de salario. Muchos entran e ingresan al trabajo, pero no saben el salario que van a recibir. Otras empresas sí les indica cuánto van a ganar, pero otras no. Entonces es menester conocer cuánto voy a ganar en un determinado trabajo y cuáles son las condiciones laborales. Cuando son personas jóvenes profesionales, lo usual es que el joven profesional siempre va a querer continuar estudiando, o sea, es licenciado, va a querer hacer un posgrado, va a querer hacer una maestría y va a continuar estudiando. Entonces, él tiene que conocer cuáles son las condiciones laborales, si va a tener tiempo para seguir estudiando, si es muy exigente, y bueno, cuál va a ser el salario que va a ganar, porque cada persona se mide y se pesa. Dice, yo me mido y me peso, yo sé cuánto valgo, y si no tengo mucha experiencia también, dice, ¿no es cierto? Voy a venir, me van a pagar, no voy a exigir mucho, porque finalmente estoy viniendo a aprender, ¿cierto? Ya cuando tengo un largo viaje en mi experiencia de trabajo, ya recién puedo exigir, y eso se da en todo, ¿cierto? Y las condiciones laborales es básicamente en la estabilidad que uno puede tener dentro de su trabajo. Por ejemplo, esta persona la empresa me va a valorar dentro de mi trabajo, voy a poder hacer carrera, voy a poder ascender, tengo un seguro de vida, tengo un seguro de salud. ¿Cuáles son esas condiciones? Entonces uno tiene que comenzar a conocer también y no después presentarse de que esta empresa le está engañando. Entonces, ahí viene también el tipo de información que tiene que recibir, que desde ya en una empresa seria sí les da a los empleados. También está la información sobre su puesto, en su puesto de trabajo, para que vean qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, información específica y complementaria para desarrollar su trabajo. Todo esto no es otra cosa que el manual de procedimientos. En el manual de procedimientos es un instrumento que ayuda mucho al empleador. En lugar de capacitarlo, porque además capacitar es un costo, se tiene un manual de procedimientos sumamente elaborado, sumamente claro y analítico, de tal manera que la persona que entra a trabajar, al ver su manual de procedimiento, no va a tener necesidad de preguntar, porque ahí va a estar totalmente claro, ¿cierto? Y eso va a depender mucho del tipo de empresa, cómo lo va a desarrollar y elaborar. ¿Cuáles son las características de una comunicación interna? Se orienta básicamente en tres sentidos.
Hay una comunicación descendente, hay una comunicación ascendente y hay una comunicación horizontal. La comunicación descendente es cuando viene de arriba hacia abajo, del gerente general hacia los gerentes de mandos medios y los gerentes de mandos medios a al nivel operativo. Entonces viene la información viene de arriba hacia abajo. Puede existir también una información ascendente, es desde la base hasta la cúspide, es decir, desde el nivel operativo hasta la gerencia. Este tipo de comunicación se da cuando una persona puede tener un proyecto, una opinión respecto a un determinado tema. Entonces, ese proyecto lo puede enviar a través de un mecanismo de comunicación para que llegue hasta el gerente y si ese proyecto es bueno, se puede aplicar. Este tipo de comunicación normalmente no se da en el sector nuestro, en el sector occidental, donde no lo correcto, sino ellos ven el manejo de la información descendente, de arriba hacia abajo. Pero en lugares asiáticos y en algunos otros países del sector occidental, manejan mucho lo que llaman los círculos de calidad. Estos círculos de calidad están conformados por un grupo de profesionales, miembros de la organización, y van creando ciertos proyectos para la propia empresa. Y estos proyectos son comunicados a la gerencia, a la gerencia general para que ellos lo evalúen y si está perfecto se pone en práctica. Y eso es los círculos de calidad que normalmente se manifiesta vamos a hablar del sector asiático, estamos hablando de China, de Japón, de Corea y cada uno de ellos manejan este tipo de administración donde se les da cabida al empleado y donde el empleado se identifica y se pone la camiseta creando y elaborando proyectos para la propia empresa. Y desde ahí viene esa comunicación ascendente, desde abajo vienen las ideas. Luego existe la comunicación horizontal. Es llevada a cabo entre miembros y departamentos. En este caso existe una relación informativa equilibrada. Esta comunicación en una organización se produce de dos formas. Formal, relacionada con el trabajo, y informal, donde existe la comunicación entre compañeros. Como ustedes pueden ver, estos tres tipos de comunicación son características propias que se dan en cada una de las organizaciones. Bueno, vamos a quedar acá, mañana continuamos